Regresemos a tiempos más sencillos, cuando eras más joven y los Power Rangers estaban en la tele. Esa época en que vivías las aventuras de la TV con tus amigos de la cuadra. Solo que tú no tenías amigos, y como no te alcanzaba para el Morpher tenías que pretender que una caja de Tic Tac. Mi infancia en retrospectiva no fue tan de color de rosas como la recordaba. Este es el origen de las especies, y hoy veremos lo que pasa cuando las personas que pretenden ser Power Rangers no son niños, sino adultos hechos y no exactamente derechos. Este es Hikurin Sentai Akiba Ranger. En el año 1993, Occidente recibiría la primera entrada en la que se convertiría en una de las marcas más conocidas de su generación. El 28 de agosto de ese año se estrenó Mighty Morphin Power Rangers, la historia de 5 adolescentes con actitud, que luego pasarían a ser 6, convocados por una cabeza flotante y su artudito de descuento, para enfrentar a la malvada Rita Repulsa, quien será interpretada en la próxima película por Elizabeth Banks. ¡Elizabeth Banks! ¿Pueden creerlo? Digo, ¡wow! ¿Y yo en qué estaba? Ah, sí. La serie fue un gran éxito y se convirtió en la primera de una línea que al día de hoy aún está al aire. Pero la que nosotros conocimos como la primera era la 16ª entrada en su tierra natal. Verán, los Power Rangers como los conocemos son versiones editadas de series japonesas, modificadas para un nuevo público y que recibieron un nuevo título. Lo que aquí fue Mighty Morphin Power Rangers, en Japón era Kyoryu Sentai Zyuranger, la entrada número 16 en la serie de Super Sentai. Super Sentai es una franquicia japonesa producida por Toei Bandai, creada por Shotaro Ishinomori, el mismo padre de Cyborg 009, Kamen Rider y mil otros shows del género Tokusatsu, género que hace referencia a los efectos especiales en Japón. Y aunque no fue la primera, es sin duda una de las más famosas, que al día de hoy se sigue emitiendo los domingos sin interrupción. Super Sentai llegó al corazón de muchos niños japoneses, niños que crecieron y siguieron con su vida, y viendo que la nostalgia es algo inevitable en la vida de las personas, Toei decidió crear una nueva entrada para apelar al público ya adulto que creció con Super Sentai. Si bien normalmente eso significaría una historia más oscura y adulta, el resultado de esta vez fue el show de 3 episodios, Hikurin Sentai Akiba Ranger, o por su nombre en español, Escuadrón No Oficial Akiba Ranger, que es algo difícil de describir. Akihabara, una ciudad en un mar de ilusiones, la meca por excelencia de la subcultura otaku, la ciudad eléctrica donde los sueños se hacen realidad y tu cartera se agota comprando cosas que realmente no necesitas. Allí nos encontramos con nuestro protagonista Nobuo Akagi, un fanático con conocimiento casi enciclopédico de Super Sentai, que poco o nada hace con su vida, tiene waifus y básicamente es una viva imagen de lo que seremos en unos 15 años. Tras intentar y fracasar patéticamente en salvar a alguien de un robo, Nobuo es reclutado por Hiroyo Hakase para pelear por la paz del mundo como un Akiba Ranger. Junto a sus nuevas compañeras Mitsuki Aoyagi y Yumeri Moegi, el trío de Akiba Rangers tendrán que enfrentarse a la claramente malvada firma de Marketing B, que quiere convertir a Akihabara en un aburrido distrito de negocios. Todo se complica aún más cuando después de transformarse y enfrentarse a los villanos, Hakase les deja claro que todo lo que pasó no es más que su imaginación. En el mundo real no hay equipos de Super Sentai, ni tecnología para transformarse, y todo es en últimas un pequeño experimento. Pero si todo está en su cabeza, ¿por qué sus batallas tienen efectos en el mundo real? Y si de verdad todo es una mentira, ¿qué sentido tiene seguir luchando? Como dicta la tradición, el rojo debe ser el líder, esa persona que debe inspirar confianza en su equipo y siempre se lleva los mejores juguetes porque es el que más vende. Nobuo Akagi, Akiba Red, no es nada por el estilo, es un completo nerd de Super Sentai que esencialmente sabe todas las temporadas de memoria, habilidad útil para dirigir un Sentai no oficial y reconocer los tropos del género, pero por fuera de eso es un terrible luchador y un completo inepto social, propenso a los delirios y a dejarse llevar por su imaginación, aun si esto lo hace perder más de un punto con la gente de carne y hueso. Mitsuki Aoyagi, Akiba Blue, es un artista marcial de 18 años que solo quiere mejorar sus técnicas, pero no tiene el más mínimo conocimiento o interés en el mundo Sentai en sí, y es la que se ve más afectada del trío con la idea de tener peleas ficticias que no llevan a nada. Sin embargo, aún en esta serie joven hay algunos indicios de otaku, y Mitsuki esencialmente comparte el rol del avatar del televidente con Nobuo. Mientras él es un experto, ella es una novata, y con alguno de los dos bandos te identificarás. La tercera y última es Yumeri Moegi, Akiba Yellow, y personalmente mi favorita del trío. Yumeri es una cosplayer que sin importar qué traje esté usando y en qué situación se encuentre siempre trata de mantener ese personaje, y nunca trates de sacarla del personaje. También es fan del Sentai, aunque no al nivel de Nobuo, y por lo general sus afinidades se van más al estereotipo de la mujer otaku. Dícese, es una Fuyoshi, hombre con hombre y... ¡Nope! No necesitamos volver a ver Love Stage. Así estamos bien, gracias, muchas gracias. Hakase actúa como el clásico control de misión y apoyo del grupo, mientras los villanos por lo general se pegan a las convenciones del género. Están los desechables, el monstruo de la semana, los lugartenientes y el jefazo. Y siguiendo el tono más ligero de la obra, todos son relativamente ineptos y se juegan sus papeles de manera cómica. Claramente Akiba Ranger es una parodia del Super Sentai,
una parodia que se emitía en un horario nocturno con un público y humor más adulto. Pero lo que hace a Akiba Ranger tan memorable es que no es una simple cuestión de lanzar chistes rápidos o sketches. Akiba Ranger es el último un estudio sobre el género del tokusatsu. Si creciste con shows como Power Rangers, hay muchos comentarios y críticas que entenderás. Y esa es la base de su humor, burlarse con cariño del género. ¿Por qué hay explosiones cada vez que se transforman? ¿Por qué los monstruos se parecen? ¿Por qué todos se visten del mismo color de su traje? Chistes como no poder usar un Megazord por falta de presupuesto o porque se acabó el tiempo del episodio están a la orden del día en Akiba Ranger. El estilo de pelea de todos es absurdo porque 2/3 del grupo no sabe nada sobre combate personal. Yumeria y Nobuo aprovechan las ilusiones grupales con motivos no muy santos. Y en últimas lo que tenemos es un trío de idiotas que quieren y entienden el género del Super Sentai, pero por más que lo intentan nunca logran que nada les salga bien. Ni siquiera logran hacer con éxito su pose de transformación. Desde la estructura de los episodios o la naturaleza de los efectos, Akiba Ranger nunca se queda sin comentarios interesantes y chistosos sobre esta marca para niños. Y eso es lo bello del asunto. Yo no crecí con Super Sentai, crecí con los Power Rangers, y aún así entendí todos los chistes y me hicieron mucha gracia. Akiba Ranger es un show para adultos que aún recuerda con cariño su infancia. Es una excelente comedia, y un show inteligente porque entiende el género, se burla de él, te pone nostálgico y a su vez tiene mucha más profundidad de lo que se esperaría de un programa que se ve así. Si creciste con los Power Rangers o cualquier otro programa de corte toku, Akiba Ranger es un show que no debes perderte. Son solo 13 episodios, y créeme que mis palabras se quedan cortas. Este es el origen de las especies. Y esta es la parte en que debería decir que algún día hablaremos de la secuela, pero seamos honestos, a este paso nunca sacaré un video de una secuela. Necesitaría todo un mes para todas las que les debo. ¿Un mes? Ah,